Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la información sensible y la principal pregunta que nos abarca este tema es cómo proteger su uso en los diferentes escenarios que tenemos dentro de la empresa o de la organización. Me presento. Mi nombre es Juan Camilo Puerto Sánchez. Yo soy un consultor con más de 6 años de experiencia en todos los procesos de implantación operativa y tecnológica, de herramientas y de generación de procesos operativos en diferentes organizaciones para el aseguramiento de la información sensible. Yo pertenezco al grupo Vector ITC, el cual está orientado a implantar un ADN disruptivo para el mundo digital a través de diferentes pilares, como son las metodologías de innovación, para accionar todo ese cambio digital, pues que es tan propio y necesario en esta época, siempre con personal alineado a aplicar las tendencias tecnológicas que están de vanguardia en este momento y las que vendrán. Tenemos un componente también muy fuerte de desarrollo de software a través de marcos de trabajo ágiles, con un personal que ya supera las 2.500 personas, 2.500 profesionales que están especializados en el manejo de las últimas tecnologías. Y pues esto lo refleja la experiencia y la satisfacción de más de 350 clientes confiados en nosotros para todos estos procesos de transformación digital al interior de sus organizaciones. Este grupo pues ya ha tenido un interesante desarrollo y diversificación a través de 18 años, con lo que partió en una sede principal en Madrid, España, luego teniendo una expansión al resto de países de Europa, países de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, realmente ofreciendo servicios y productos con toda la experiencia de transformación digital en diferentes sectores del mercado, como lo son las aseguradoras, la banca, el turismo, cajas de compensación y demás. Bueno, una vez que hemos hablado de quiénes somos y qué hacemos, vamos a entrar en materia con la importancia de asegurar la información sensible en la organización. Para esto vamos a repasar unas definiciones fundamentales, la cual pues empieza definiendo qué es la información sensible. Entonces, en este caso, pues todos reconocemos que la información es como tal uno, si no quizás el principal activo de toda organización en esta época tecnológica que vivimos, pero hay una categoría o una subcategoría como tal de esta información propia del funcionamiento del negocio que se considera sensible. ¿Y por qué se considera sensible? Porque es aquella que, en el caso que exista una publicación, una divulgación, una fuga inadecuada, puede generar perjuicios, ya sea a nivel reputacional, legal, estratégico, contractual, que tenga nuestra organización y por lo tanto amerita ser protegida y bien administrada. Entonces vamos a hablar de los escenarios actuales en los cuales se está administrando esta información sensible como activa organización y cómo son esos escenarios en los que se está abordando la mitigación de estos riesgos que hemos mencionado. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de unos escenarios comunes. Tenemos una información de la organización, es la información que pues podemos categorizar de uso interno, es la información que es indispensable para el funcionamiento o operación de la entidad como tal. Y tenemos unos actores externos. Acá estamos poniendo unos ejemplos que pueden ser principalmente nuestros clientes, también en importante medida unos proveedores, unas filiales adheridas a nuestra organización, si hacemos parte de un grupo, y unos auditores, diferentes tipos de auditores que también se les está compartiendo una información interna de nuestra organización. Es importante tener en cuenta esto porque
Debemos tener todo el mapa, todo el panorama para saber el alcance de a quién puede llegar esta información sensible, sea a nivel interno o a nivel externo. Todo este manejo pues siempre está administrado por un marco legal. Estamos en un cumplimiento de un marco legal, ya sea a nivel local, regional o inclusive a nivel global. A nivel local, pues para aquellos que estamos trabajando esos temas en Colombia, pues estamos adhiriéndonos a la Ley de Protección de Datos Personales, la 1581 de 2012, pues la cual habla de todo el aseguramiento de la información relevante a nuestros clientes, principalmente persona natural, en cuanto a la información que consideramos sensible y que estamos custodiando con la confianza que nos ha puesto en nuestras manos nuestros clientes. También hay un tema de norma internacional porque toda organización ya está tomando un enfoque más global. Entonces, pues aquí encontramos la norma ISO 27001, que de alguna manera pues también se vincula a la ISO 27002, que tiene que ver con todas las políticas de aseguramiento de información sensible que debe mantener toda entidad a nivel internacional para este aseguramiento. Entonces son marcos que en las épocas que estamos viviendo, pues es importante tener en cuenta porque mucha empresa está orientada también a tener una expansión de su negocio fuera de su país. Hay un punto que no se menciona mucho, que es un escenario muy común, y es información sensible propia de la organización. Es decir, hay unos procesos que está manejando toda organización. Podemos tomar ejemplos como el manejo de nómina, el manejo de información contable, el desarrollo de proyectos estratégicos que están de alguna manera representados en repositorios de información como bases de datos que puede considerarse información sensible vital y también debemos asegurarla, porque una fuga de esta información pues también puede generar implicaciones negativas para la empresa. En este caso, como estamos abordando este panorama actual, pues queremos como hacer una concientización de unos diferentes enfoques que se están tomando cuando la empresa dice vamos a administrar de una manera eficaz y eficiente el uso de la información sensible. El primer tema, y pues de lógica comprensión, es cuánto me va a costar, cuáles son esos costos relacionados para administrarla. Entonces, en estos costos, de acuerdo a la experiencia que se ha tenido con la diversificación con nuestros clientes, pues se tienen tres parámetros que han sido como los principales y es, primero, qué costos operativos me va a acarrear la administración de esa información sensible. ¿Qué pasa? Casi todas las áreas de una organización están manipulando información. Cuando vamos a hacer una implementación de cómo debemos administrar esa información, cada área va a tener un costo operativo porque pues va a haber una adición de funciones, de roles, de procedimientos y es importante estimarlo. A veces se da como un panorama donde le tomamos como un enfoque implícito, es decir, no lo cuantificamos, no lo escribimos, no lo presupuestamos, pero siempre es importante tener que la operación va a verse impactada en esta administración de información sensible. Asimismo, tenemos una participación de proveedores o de otro tipo de externos, porque en este caso muchas entidades están tercerizando todo el manejo del software y la administración de datos a terceras empresas. Y con estas empresas pues también se está haciendo un flujo permanente de información, incluyendo lo que es sensible, y también debemos cuantificar qué es lo que nos está costando poder llegar a administrar esa información cuando estamos interactuando con el proveedor. Y por último, tenemos el tema de la infraestructura tecnológica que hay que formar, hay que construir a partir de esta administración. El software requiere infraestructura a nivel de hardware, también de propio software, y todos estos requerimientos deben ser estados, deben ser presupuestados
para saber cuánto me va a costar implantar esta infraestructura al interior de la organización. Este panorama, lo que estamos queriendo reflexionar en este momento es tratar de cuantificar de la manera más eficiente posible cuánto me va a costar a nivel general. No se van a tener cifras exactas en un momento, pero es importante contemplar todos los escenarios. Hablando de la parte operativa en este caso, lo estamos tomando como un tema aparte muy vital porque la experiencia nos ha mostrado que uno de los retos más importantes que se están generando ahorita es cómo generamos y adicionamos roles en las personas que componen la organización y que están administrando información. ¿Sí? Entonces, se va a hacer el impacto en diferentes frentes. Son personas que algunas están administrando, ya sea información o infraestructura. Para ellas, el tema de manejar la información sensible les va a adicionar tareas o les va a generar tareas o les va a modificar tareas, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con administrar. También hay un ítem de documentación. Todo lo que no está escrito, pues se puede decir que no existe. Es importante también evidenciar que tenemos organizaciones que se puede hacer todo un planteamiento de cómo vamos a administrar la información sensible como nuevas funciones de mi rol, pero eso no está quedando documentado. Al no quedar documentado, pues no queda una formalización, un protocolo formal, y es importante pues tener en cuenta este punto para que la referencia de esas nuevas tareas quede accesible a la consulta de cualquier personal involucrado. También tenemos un ítem de pruebas. Ese ítem de pruebas fundamental también y es toda organización que está basando el manejo de su información a través de tecnologías informáticas, pues tiene su ambiente de pruebas. Estos ambientes de pruebas normalmente están orientados a hacer todo el tema de certificación del software que maneja el negocio, pero entonces también es importante adherirles a ellos todas las funciones o responsabilidades relacionadas con el manejo de información sensible. Un ejemplo más práctico puede ser ya el equipo de pruebas, los analistas de pruebas, no van a contar con flujos fáciles tan riesgosos de alguna manera, por decirlo de, cuento con los mismos clientes que tengo en producción para hacer todo el barrido de mis sets de pruebas, de mis casos, sino debo tener en cuenta que ya hay una información que puede ir transformada y considerarla para yo también tener esa conciencia nuevas tareas a aplicar en la administración de esa información sensible, incluyendo cosas como destruir o eliminar toda evidencia de todos los repositorios personales, ya locales, en máquinas que se tenga esa información con la que yo estaba acostumbrado a probar. También hay una tarea de custodia. Hay un término muy importante o una premisa muy importante a tener en cuenta y es que la información sensible puede generar otra información sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy administrando, estoy también limitando, estoy asignando una responsabilidad de custodia a todas las herramientas, los procedimientos de administración, y eso debe tener una custodia estricta. Es decir, hay personal, sobre todo a altos niveles gerenciales, a los cuales se les añaden unas tareas de custodia de todo lo que tiene que ver con cómo yo administro la información sensible. Otros conceptos importantes a tener en la cuenta cuando estamos manejando el panorama actual que hemos visto en los clientes con las tareas relacionadas a administrar la información sensible y tiene que ver ya exactamente con el tema de los datos, datos puros. Son nuestro objeto de trabajo en este caso y pues estamos evidenciando retos, los cuales hablamos a continuación. Empecemos, por ejemplo, por la volumetría. En este caso, en la volumetría hemos visto escenarios muy al extremo, donde tenemos el caso 1, donde estamos generando insumos de datos para los ambientes no productivos de la organización,
con datos tal cual existen en producción. Es decir, si existe una base de datos que soporta todo el proceso de negocio específico para mi empresa, están cogiendo esa base de datos y tal cual la están migrando al ambiente no productivo. Aparte de que se está incumpliendo la regla de no publicar o no divulgar esa información real, se está transmitiendo todo. Como pues podemos de pronto algunos conocer, la información que existe en producción quizás es la más extensa y voluminosa de todas. Y al ambiente de pruebas, al ambiente de capacitación, al ambiente de desarrollo, le está llegando toda esa volumetría de información. Y ahí la pregunta ¿es esto necesario? ¿Es necesario poner toda esta carga primero en la infraestructura tecnológica porque pues requiero espacio, requiero capacidad de procesamiento, requiero un procedimiento con DBAs, con los tiempos asignados y demás para transmitir lo que existe en producción? ¿Lo necesito? Es, principalmente la respuesta es no, porque es que lo que existe en producción, con toda su historia, con los errores que puedan estar persistidos allá, pues ha evidenciado que esos temas no los necesita tener en volumetría un ambiente no productivo. Eso nos lleva al tema de calidad. ¿Qué pasa con la calidad de los datos? La calidad de los datos, pues hemos encontrado experiencias en clientes donde la calidad de los datos que existen en un ambiente real, en un ambiente productivo, no necesariamente es la mejor, porque obviamente hacer un proceso de depuración a esas inconsistencias es costoso, es demorado, es engorroso, y todo ese tema de calidad que no se ha verificado se está transmitiendo al ambiente no productivo. Por último, tenemos el tema del mantenimiento, pues precisamente tiene que ver con estos dos y es cómo estamos haciéndole un mantenimiento acorde para que las falencias que han sido evidenciadas en un ambiente no productivo no se estén transmitiendo de manera periódica al ambiente no productivo. En este caso, pues podemos hablar de pruebas, para que no sigan existiendo esos ciclos permanentes de yo ya sé que este dato viene mal de producción, lo tengo que estar depurando, tengo que estar haciendo eliminaciones, modificaciones permanentemente. Entonces, en estos tres ítems, pues hemos resumido también todos esos retos que se están viendo al administrar la información sensible en algunas organizaciones. Con esto, pues queremos llevar a que ya hemos planteado un panorama actual y pues queremos empezar a evidenciar un poco el tema de cómo lo están reflejando en la infraestructura operativa y tecnológica dentro de la organización. En este caso, pues ya queremos empezar a plantear una solución como tal a estos escenarios que hemos mostrado y hay una premisa fundamental y es tener el enmascaramiento integral como solución. ¿A qué nos referimos con el enmascaramiento integral? A que debe ser una serie de actividades, de acciones coordinadas, tanto a nivel operativo como a nivel tecnológico, para garantizar que nuestra información sensible está siendo bien administrada. Entonces, es un tema integral referente a todas las áreas de la organización que tengan que ver con esta administración. Para lograr este enmascaramiento integral, pues hemos visto que se deben superar en primera instancia unos tres primeros retos que han sido fundamentales con la experiencia con la que hemos contado en varias implantaciones. El primero sería lograr ese complicado pero no imposible balance entre la funcionalidad de los datos para el ambiente no productivo y que yo también esté cumpliendo con asegurar la información sensible de mi organización. ¿Qué me refiero con esto exactamente? Que en la medida que estamos haciendo una categorización de lo que es sensible para mí como organización a nivel de información, hemos visto que las áreas de pruebas, las áreas de calidad, están demandando permanentemente que no se les afecte la funcionalidad de sus aplicativos, de sus pruebas, y que a veces al enmascarar, al cubrir cierto tipo de datos,
se les está comprometiendo esa funcionalidad. Entonces existe como una especie de presión a decir, por favor, esto no lo cubramos, no lo enmascaremos, porque me puede afectar la funcionalidad de mis pruebas. Esa es una demanda muy común de estos tipos de ambientes, de este tipo de áreas. Pero por otro lado, pues hay otro frente presionando seguridad de la información y demás, diciendo no, nosotros tenemos un objetivo primordial y es transformar la información guardada de todo lo que hemos categorizado como sensible. A veces de pronto dejando de pensar en cómo impacta esto a la funcionalidad de las pruebas. Entonces estamos proponiendo acá como solución que se lleguen como unos acuerdos, unas conciliaciones, el balance del que estamos hablando, ese equilibrio. Nunca va a ser un equilibrio perfecto y en eso sí quiero hacer una reflexión. No se puede lograr un 100% de aseguramiento de información sensible y un 100% de funcionalidad de pruebas de desarrollo sin afectación. Ese escenario como tal no existe porque no puedo cumplir ambos, afectar al otro. En este caso, por eso la invitación es que se hagan las sesiones necesarias, se dibujen los escenarios, se lleguen los acuerdos a encontrar ese balance. ¿Qué pasa? Son entidades, son frentes internos de la organización las que entran en esa discusión y ahí es donde de pronto entra la participación de un tercero como muy valiosa. Un consultor externo puede ser. ¿Por qué? Porque cada área puede estar defendiendo su propio interés, sus propias necesidades y de pronto una entidad externa representada en una o varias personas, al estar en un enfoque más objetivo, pueden encontrar ese balance de una manera más sencilla y generar ese acuerdo de una manera más eficiente. Eso en cuanto a ese balance. Ahora yendo un poco más al tema de los datos puros, también existe otro reto importante, se repite mucho y es los datos de identificación de personas y de empresas. ¿Qué está sucediendo? Cuando estamos consultando los marcos legales que les había mencionado en puntos anteriores, esos marcos legales a veces se fundamentan mucho en la información de persona natural. También estamos evidenciando que la información de las empresas no se puede dejar tan fácil de lado, porque yo como organización puedo estar generando un servicio, un beneficio a un cliente que es de tipo empresarial y como tal lo debo considerar como cliente y como tal es una información sensible que debo cubrir. Yo sé que en muchos casos se menciona que los datos de identificación de una empresa, su razón social, su ubicación geográfica inclusive, es una información que es pública, sí, como no estamos de acuerdo. Es una información que al ser pública no genera un riesgo de afectación, pero yo debo ir más allá de ese análisis. ¿Qué pasa? Si yo le estoy dando un servicio particular, estratégico a un cliente empresarial, yo estoy reponiendo en mis bases de datos o en el entorno que esté utilizando todos los movimientos financieros estratégicos de esta empresa. Y eso también debe ser cubierto de alguna manera porque donde existe una fuga, hay unos temas ahí de rivalidad, de competencia estratégica que pueden ser expuestos si yo no estoy haciendo nada al respecto. Una invitación que hago frecuentemente en las consultorías que se hacen al interior de organizaciones es no pensemos solo en el registro que existe en una tabla de una base de datos, por dar un ejemplo. Pensemos en una correlación de datos más integral. Resulta que la información de una empresa, y también esto puede adherirse a las personas, está distribuida de tal manera que si yo hago un análisis, una minería de datos específica, yo puedo obtener cosas importantes, puedo obtener comportamientos, puedo obtener proyecciones, puedo tener analítica de estadísticas y demás. Entonces, en este caso, es necesario involucrar a los arquitectos de software, de bases de datos, de manejo de archivos, lo que sea necesario para ver. Yo no puedo sesgar mi visión
a ver solo un insumo de datos, tengo que verlos todos de una manera integral. Y si alguien en un ambiente no productivo está en capacidad de hacer todo ese barrido de información, debo poder evidenciar unos riesgos. Entonces, ese es el punto importante en este segundo ítem, de que primero se recomienda fuertemente cubrir la información de empresas y también de personas. Hay escenarios donde puede haber una flexibilidad, pero nos lleva a tomar unas acciones diferentes. Hemos tenido organizaciones donde deciden, vamos a facilitar la funcionalidad para el ambiente de pruebas, por ejemplo, volviendo al punto del balance, no vamos a cambiarles, no vamos a enmascararles el dato de identificación. Vamos a mantener cédulas, NIDs, registros civiles, datos de identidad, etcétera, visibles. Listos. Es comprensible la prioridad que se le da aquí a la funcionalidad, pero entonces aquí la invitación es que se hace, si yo voy a dejar público ese dato, debo cubrir todo lo demás, ¿sí? Entonces debo cubrir temas de datos financieros, temas de información ya propia estratégica de la empresa, como que si yo abro esa puerta, cierro las demás. Entonces, está también el otro camino donde hay entidades donde dicen, listo, yo cubro el dato de identificación. A veces les da flexibilidad donde pueden de pronto desatender de alguna manera todo lo demás. Al hacer esa disociación del dato de identificación como dato principal, de pronto se puede dar la libertad de no transformar el resto. Acá pasamos entonces al tercer punto y es entidades relacionadas con la organización, que era lo que veíamos de pronto en en las primeras diapositivas, y es que una organización común está compartiendo información con terceros. Esos terceros de pronto más cercanos para este punto que estamos explicando tienen que ver con filiales propias de la organización. Hemos tenido grupos organizacionales donde están bancos, aseguradoras, EPS, cajas de compensación y como tal, todas perteneciendo a un grupo, y pues entre ellas obviamente hay un flujo permanente de información, sensible en este caso. Pues es importante también lograr una integración y una aplicación de estándares de ese aseguramiento entre estas entidades. ¿Qué pasa? Existen ambientes de pruebas, de desarrollos compartidos que se manejan en conjunto, y pues es necesario que las pruebas, las evidencias, las funcionalidades se prueben de una manera integral. Entonces es importante poder darle un esquema de asesoría, un esquema de consultoría a aquella persona que está manejando el proyecto, es decir, si estás asegurando la información de tu propia organización, ten en cuenta cómo esto va a impactar tu interacción con las que te están rodeando, sobre todo las inmediatas. Entonces, un punto importante a acordar ahí. Pasamos al ítem de que una solución es indispensable, hay que generar una infraestructura tecnológica. Y en esa generación, pues obviamente, más allá de que hemos hablado de los costos y de lo demás, hay estrategias. Entonces, esa estrategia, no existe una estrategia común que le sirva a todos. Hay que considerar el tamaño de la organización, el dimensionamiento de su infraestructura tecnológica para saber cuál es el escenario que más le conviene. Acá en la gráfica estamos viendo un posible primer escenario. No es el más común, no es el más adoptado, pero puede ser el más necesario, sobre todo para organizaciones pequeñas que no cuentan con una gran infraestructura, y es, vamos a hacer una transformación de datos para directamente un ambiente productivo a un ambiente no productivo, donde en la mitad tenemos algo así como una ETL, una herramienta que hace la transformación de los datos. Entiende el por qué se puede adoptar para una entidad pequeña. No se recomienda del todo porque, pues, como siempre conocemos, es abrir puertas de enlace, de comunicación, de flujo de información con ambientes reales, que es lo que queremos evitar. Para esto, siempre que sea posible, y hemos visto que es muy posible en cierto tipo de organizaciones, es generar una infraestructura integral.
donde hay un ambiente que pues normalmente se llama staging, almacenamiento intermedio, repositorio en la mitad, como se quiera decir, y es, hacemos un flujo donde existe un ambiente no paralelo, sino un ambiente desacoplado o donde se evita la comunicación directa de la producción contra la no producción y hacer esta parte acá que estoy señalando, estos tres ítems, staging área, una transformación staging área destino, es una infraestructura que nos permite tener una administración desacoplada, independiente, autónoma, para hacer la transformación de los datos. Obviamente, pues sí, esto también tiene su costo y demás, pero una vez que se ha asumido ese costo inicial, el tema fluye de una manera muy eficiente. Y pues se evitan muchos riesgos también de conectividades directas. En esa infraestructura tecnológica, pues también hay que tener en cuenta que es importante adquirir una herramienta tecnológica que nos cumpla todas las necesidades propias de la naturaleza de mi información y que se adapte también a las diferentes arquitecturas que yo uso únicamente en mi organización. Todo lo que tenga que ver con protocolos de comunicación de red, con todo el tema de adopción de un software de tercero, que si yo estoy manejando unos sistemas operativos propios de un proveedor, de aplicaciones propios de un proveedor, todo eso hay que tenerlo en cuenta para que una herramienta esté en fácil adaptación a todo eso. Entonces, esto nos lleva al punto de que todos estos procesos que hemos hablado a nivel operativo, todas las necesidades, todos los retos, al final se centralizan en una herramienta tecnológica para hacer ese aseguramiento de la información. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que la organización adopte una herramienta que cuente con unos atributos importantes que le den mucha flexibilidad, mucho manejo, le den una satisfacción de necesidades muy amplia, basado en unos atributos que empezamos, por ejemplo, que sea multiplataforma. Las organizaciones que administran información normalmente no se están casando con una sola plataforma. En este caso, pues lo aterrizamos como ejemplo al tema de las bases de datos. Puede haber reposición de información en diferentes tecnologías de bases de datos. DB2, SQL Server, Oracle, Sybase, etcétera. Hasta inclusive el tema de archivos planos también hay una reposición todavía muy importante a nivel de archivos planos, de los archivos planos también indexados, también se ha encontrado mucho. Y lo importante es tener una herramienta que cubra todas esas plataformas, que sea compatible, que la pueda accesar sin necesidad de estar adquiriendo productos adicionales. Que haya una personalización. Toda entidad pues maneja unas reglas de negocio reflejadas en su información y es vital que esa herramienta pueda adherirse, adaptarse a esa personalización de los datos. Una automatización, una herramienta que me permita que todos esos procesos de aseguramiento se puedan programar, se puedan automatizar, que tengan la intervención humana menor posible para que se cumplan, porque pues eso se representa ya en menos costos, en menos administración, en menor interacción. Entonces aquí pues estamos hablando de que es importante que la automatización sea una virtud de la herramienta. La integridad de los datos tiene que ver con el tema de la multiplataforma. La información, por ejemplo, que yo manejo de un cliente específico, resulta que ese cliente yo lo puedo tener persistido, lo puedo tener almacenado en diferentes tipos de insumos de datos, que si él existe como registro en un archivo plano, como un registro en una base de datos DB2, que si él existe por allá en otra base de datos que existe en SQL Server, no importa en qué tecnología lo esté yo almacenando, una vez que transforme a ese cliente, yo lo generé como un cliente nuevo, un cliente ficticio, un cliente enmascarado de manera integral.
sin importar la tecnología que esté usando. También es importante tener en cuenta que esta herramienta debe manejar controles de acceso a ella misma. ¿Por qué? Porque volvíamos al punto donde hablábamos de que administrar información sensible genera otra información sensible. Y esta nueva información sensible debe tener un control de acceso, un perfilamiento. Como tal, pues como toda aplicación, debe tener una posibilidad de que, de acuerdo a unos perfiles casi siempre adheridos a un directorio activo, a un grupo organizacional representado en red, como sea que se maneje, sean solo las personas con su nivel, ya sea jerárquico, con su nivel de funciones, con su nivel de responsabilidades, sean las únicas que puedan acceder a las funcionalidades de la herramienta. Y por último, que sea una herramienta que permita contar con un esquema de soporte y mantenimiento flexibles, permanentes, personalizados, eficientes. Mencionamos mucho este punto porque sucede que se pueden contar con herramientas que cumplen muy bien los atributos, pero a veces el tema del soporte y el mantenimiento, al ser soluciones que no son locales o que tienen un protocolo de soporte un poco extenso, con unos tiempos de atención de servicio también que no son muy eficientes de acuerdo a las necesidades, se han generado también algunos retos en esa parte. Entonces, no hay nada mejor que contar con un soporte y mantenimiento muy rápido, muy personal, muy accesible para poder manipular mi herramienta lógica. Asimismo, pues también es importante que todo lo que hemos dibujado en ese flujo de información operativa, pues tenga una consultoría relacionada. Una consultoría que permita un ente externo, ojalá, por lo que mencionaba, de que a veces sí ese liderazgo, esa implantación de tareas, esa publicación de nuevos procedimientos se hace muy al interior de la organización, siempre va a haber ese sesgo, esa necesidad de defender como las necesidades propias de mi área, que de pronto no permitan que el proceso fluya transversalmente. Estos proyectos de aseguramiento de información son proyectos transversales y como tal, lo ideal es que sean también asesorados o consultados por una persona que no esté implicada directamente. Acá pues no podemos desconocer un factor humano que siempre va a acompañar este tipo de metodologías y como factor humano pues hay que eliminar en la medida más amplia posible todas estas particularidades, todos estos sesgos que les he mencionado. Hemos visto que lo mejor es tener una consultoría externa que tenga un acompañamiento permanente de acuerdo a cómo lo quiera la organización. Puede ser un acompañamiento a necesidad, a periodicidad, porque pues entendemos que toda organización no está adoptando ese proceso todas las semanas, todos los meses. Hay entidades que deciden hacer como toda esta transformación de datos de lo real a lo enmascarado cada 2, 3, 6 meses. Obviamente, pues la consultoría entraría a participar solo cuando sea requerido. Y en un ciclo o en un flujo que parte desde la concepción, va hacia la implantación y luego hacia unas pruebas. Este proceso operativo de asegurar la información sensible, obviamente lo ideal es que así como lo vemos ahorita como un flujo direccional, también lo convirtamos en un flujo cíclico, donde esa consultoría pues pueda apoyar que de pronto de una prueba vuelvan a hacer la necesidad de una concepción y así mismo su implantación y demás. Aquí hay unos puntos intermedios que pueden ser ya propios de cada organización, pero estamos planteando los tres principales, donde el consultor está participando de manera activa en ellos. Con esto vamos entonces a que nosotros como Vector ITC estamos ofreciendo unos servicios y unos productos para poderles apoyar a nuestros clientes en el aseguramiento de esta información. En este caso, pues doy una breve introducción a lo que es Edenton. Es una solución integral de enmascaramiento
que contamos con una herramienta tecnológica, la cual pues tiene entre muchos atributos, muchas cualidades. Voy a hablar básicamente de 6 principalmente, y es una herramienta que cuenta con múltiples funciones para cada ciclo del aseguramiento de la información. En la herramienta tenemos unos módulos, primero para identificar qué es sensible a través de un análisis propio en los insumos. El que nos dice, mis categorías de información sensible son tales, se hace una configuración de la herramienta y se hace una identificación eficiente. También tiene una funcionalidad ya para hacer la configuración, el proceso propio de enmascaramiento y su posterior auditoría, su posterior monitoreo. Todo eso cuenta en la herramienta a través de diferentes módulos. A nivel de enmascaramiento, pues se cuentan con múltiples metodologías seguras, basadas pues en algoritmos propios, para hacer una información de los datos de una manera muy amplia, dependiendo de lo que quiera cada cliente. Hay un tema de optimización, y es normalmente pues hay herramientas pues que simplemente se instalan y pues toman lo mejor que pueden de la infraestructura, pero ahí para el asunto. En la optimización con el entorno hay un involucramiento muy personalizado con los componentes de hardware y de software donde se implantan, para hacer el uso de ellos de la mejor manera posible. Entonces es una adherencia muy importante ahí. Hay un tema de configuración para todas las necesidades. Todo lo que exista como insumo de información se puede configurar de manera flexible, de manera amplia y pues accesible para quien corresponda. La selección, aquí hablamos de la selección de los datos, y es lo que yo les mencionaba en los panoramas, en los escenarios comunes, y es, hay entidades o que toman el extremo de que voy a migrar todo o voy a migrar muy poco. En el Entorno tenemos la facilidad que puedo seleccionar muy al detalle qué tanto voy a migrar de un ambiente productivo al no productivo a través de diferentes estrategias de selección de datos. Y tenemos el tema del control, que lo habíamos mencionado como un atributo de la herramienta, y es importante controlar o perfilar el acceso a las funcionalidades con las que cuenta la herramienta, las configuraciones, los resultados y demás. Todo esto y mucho más lo ofrecemos con Electron. Asimismo, pues también quería aprovechar la oportunidad para mencionar que todas esas necesidades de consultoría de acompañamiento se están ofreciendo de parte de Vector ITC para diferentes tipos de organizaciones, sin importar la naturaleza de su negocio, porque pues ya contamos con una experiencia vasta en diferentes campos del mercado. Es un acompañamiento, una consultoría que no necesariamente está ligada a la herramienta como tal. Puede ser que la entidad ya haya adoptado otro tipo de herramienta, pues también se le puede acompañar a hacer el mejor uso de esta y de todos los procesos operativos que estén implantando en la organización. En este caso, pues hemos finalizado este temario de aseguramiento de información sensible. Quisiera invitarlos a que nos planteen las inquietudes que hayan surgido del mismo, pues de pronto a partir de este momento, a través del chat que está dispuesto. Bien, pues me confirman que en este momento pues no tenemos preguntas puntuales. Entonces, en este caso, pues les hago la muy cordial invitación a que asistamos a nuestro próximo webinar
en el cual el ingeniero Ronald Rodríguez nos va a hablar de todos los conceptos de inteligencia artificial aplicados al sector de las aseguradoras. Esto será en una semana, el 20 de mayo a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Los invitamos muy cordialmente y esperamos que puedan participar también de esta sesión. Para mayor referencia a los temas que hemos presentado hoy, los invitamos a acceder a nuestros canales virtuales o a nuestros canales de correo electrónico, de teléfono, con el área comercial, para todo lo que quieran conocer de lo que ofrecemos en nuestro portafolio de servicios y productos, en lo que tenemos de servicio para el aseguramiento de información sensible. Entonces, en este caso, pues no siendo más, les agradezco de manera muy importante su participación y pues siempre quedando atentos a cualquier inquietud que pueda surgir más adelante. Muchas gracias por su atención.